porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de FECODE, con toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Mi nombre es Omaira Morales y a continuación les presentaré un avance de los temas que trataremos en Encuentro. La Comisión Nacional del Servicio Civil modificó los protocolos para la evaluación anual de competencias. La cifra de desempleo en Colombia aumentó. En febrero, esta se ubicó en el 10.8%. El pasado 27 de marzo, la Comisión Nacional del Servicio Civil modificó los protocolos de la evaluación de desempeño para los maestros del 1278, afectando la autonomía escolar y la libertad de cátedra. La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió una resolución donde modificó unos protocolos para la evaluación de los docentes del 1278, afectando claramente la labor. Esto es nefasto para el magisterio porque con esta resolución la Comisión Nacional del Servicio Civil a todos los maestros del país del 1278 les impone la ponderación y las contribuciones individuales para las competencias funcionales y comportamentales de la evaluación. ¿Qué otro inconveniente grande tiene esto? Según la cartilla 31 del Ministerio de Educación, esto se podía buscar un acuerdo con los rectores. Ya de esta manera ya no se puede consensuar estos aspectos y el proceso y los protocolos de evaluación quedan alejados de las realidades institucionales. Estas medidas vienen orientadas desde la OCDE, que busca que se hagan estándares generales para la evaluación docente en todo el país y así poder hacer unas reformas más reaccionarias contra el magisterio. Aprobar estas modificaciones no genera procesos de evaluación formativos y niega que se realice procesos que sí corresponden a la realidad del maestro. De igual forma, la evaluación no responde a las diferencias entre docentes de las ciudades y de las zonas rurales. Una lectura ya detallada de los protocolos se evidencia, por ejemplo, que se le va a exigir a los maestros de preescolar la elaboración de material didáctico. O sea, esto contrasta con una política del gobierno de reducir los recursos para este tipo de material en las instituciones educativas. En el caso de los orientadores, van a tener que hacer toda una serie de rutas de atención al interior de la educación, pues lo que va a significar una sobrecarga laboral. A los casos de los maestros, tanto de básica como de preescolar y media, se les impone un modelo pedagógico de aprendizaje cooperativo atentando contra la libertad de cátedra. Con esta modificación se afectará la libertad de cátedra y se afectaría también la autonomía escolar de las instituciones. De igual manera estaría relacionado con la evaluación de carácter diagnóstica formativa porque al tener un porcentaje anual de desempeño, el gobierno tratará de afectar negativamente estos resultados para evitar que más docentes asciendan. Maestros del país rechazan los nuevos protocolos de la evaluación anual de competencias. Consideran que esta desconoce las particularidades y los contextos de las instituciones en las regiones del territorio colombiano. La evaluación de desempeño que se impuso con nuevas modificaciones pone en riesgo la libertad pedagógica y la falta de diálogo académico en las instituciones educativas. En los protocolos se incluyen elementos frente a incumplimiento de alineamientos curriculares, de los derechos básicos de aprendizaje y aleja las propuestas educativas de la escuela que están en el PEI. Lo que busca esta evaluación de desempeño es articular la política educativa, principalmente de la del índice sintético de calidad, para que los maestros del 1278 demos cuenta de los temas que tienen que ver con el ambiente o el clima escolar, mirando los protocolos de riesgos que hay en los colegios. Incluyen también elementos como el seguimiento a padres de familia y el seguimiento o la responsabilidad frente a la convivencia escolar. Esto es una problemática bastante gruesa porque sabemos que eso no depende directamente de los maestros del 1278 y en últimas, para poder pasar la evaluación, nos incluyen estos elementos del protocolo. Estos lineamientos, como continuidad de una política que sigue vulnerando al maestro y a la educación pública, afecta la relación entre desempeño individual e institucional, que atenta a la estabilidad laboral, dejando al docente como único responsable de estos procesos educativos.
siempre hemos rechazado este tipo de evaluaciones punitivas, sancionatorias y que no permiten un verdadero diálogo pedagógico, espacios formativos académicos en las instituciones educativas, establecer acuerdos entre evaluadores y evaluados, sino que son impuestas unilateralmente por el gobierno. Seguimos defendiendo la posibilidad de que los espacios de evaluación en las instituciones educativas permitan la formación, el diálogo, el intercambio y, por supuesto, espacios formativos y de enriquecimiento. Estos nuevos protocolos niegan el pluralismo pedagógico y las posibilidades críticas o alternativas y desconocen las posibilidades y alcances que tiene el proyecto educativo institucional PEI en diferentes aspectos de la gestión institucional. Esto no permite un verdadero proceso pedagógico que evalúe los contextos del entorno donde labora el docente. La Bolsa Agropecuaria se postula para manejar a través de comisionistas y ruedas de negocio el programa de alimentación escolar en el país. Con todo el escándalo de corrupción, malos manejos, investigaciones a alcaldes y gobernadores, pero sobre todo con los indignos menús escolares que se han denunciado, instituciones privadas como la Bolsa Agropecuaria comienza a proponer el manejo del programa a través de los comisionistas de bolsa, que según la entidad representan transparencia, buenos precios propios de una rueda de negocios. ¿Qué dice el CEID frente a esta opción? Un proyecto de alimentación escolar, hay que pensar dos cosas. Uno, la financiación. El sistema general de participaciones es insuficiente para financiar ese PAE. Entonces hay que reformar el sistema y no puede ser un paliativo o una reforma con pañitos de agua tibia. Tiene que ser una reforma estructural y constitucional al sistema general de participaciones que implique las fuentes de financiación, que implique las maneras de recaudo y que implique el crecimiento constante y permanente de la bolsa del Sistema General de Participaciones. Según la Bolsa Agropecuaria, ya hay algunas gobernaciones que están participando en las ruedas de negocios. Sin embargo, Encuentro no pudo acceder a este listado, pero como el manejo de las acciones del mercado, la inestabilidad del mismo preocupan para garantizar la seguridad alimentaria de la población escolar, que no debe por ninguna razón interrumpirse. Hay que pensar en una alimentación escolar que garantice seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, beneficio a los pequeños agricultores, defensa de lo público y aparte de eso las condiciones ambientales y sanitarias y de higiene que debe tener este proyecto y por supuesto su alto contenido nutricional. El PAE exige desde hace varios años medidas inmediatas de intervención que acabe por fin con el robo descarado y garantice entonces el alimento a los niños y a los jóvenes. Hoy sin este acceso porque nadie quiere hacerse cargo, porque como, ojo, ya no se tiene acceso a las licitaciones, pues este negocio ya no resulta tan atractivo. Y mientras esto sucede, los estudiantes se quedan con hambre. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del secretario de Prensa y Propaganda de FECODE, el profesor Jairo Arenas Acevedo. Buenos días. Desde el pasado 11 de marzo, día de las elecciones para Congreso, y con más frecuencia en los últimos días, FECODE y todos los docentes del país venimos siendo atacados por usuarios de las redes que no tienen una identificación clara, pero sí tienen los logos del Centro Democrático y su candidato a la presidencia. Vienen haciendo comentarios en las redes donde acusan a los maestros de promover la insurgencia, adoctrinar a los estudiantes y de estar a favor del terrorismo. Vamos a dejar claro que FECODE es una organización sindical pluralista. Somos 360.000 docentes en todo el país al servicio del Estado. Por lo tanto, alberga maestros con diferentes tipos de pensamiento y distintas posiciones políticas. Sí, somos sujetos políticos y a eso le apostamos, principalmente con nuestro compromiso de defender la educación pública y la dignificación de la profesión docente. No vamos a permitir por ningún motivo alguna acusación ni dentro de las redes ni fuera de ellos. De esta manera, durante la actual campaña presidencial, varios líderes de opinión han sido víctimas de amenaza. La ultraderecha busca callar a todo aquel que no apoya sus políticas de represión y supresión de derechos. En el pasado, este tipo de acusaciones sin fundamentos le costó la vida a varios compañeros docentes. FECODE está aquí para defender sus derechos. Por eso, ante este tipo de calumnias y difamaciones,
adelantaremos las acciones legales pertinentes para que no se quede en la impunidad. La escuela es territorio de paz y en ese sentido estamos dispuestos a defender nuestros derechos y la libertad de pensamiento. Feliz fin de semana. FECODE invita al magisterio a realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda a través de la siguiente página. Es de vital importancia para evitar sanciones y el plazo máximo es hasta el 12 de abril. Y hoy en Encuentro tenemos un recomendado para no perderse de la revista Educación y Cultura en su edición número 123. Se hace una reflexión bien sentida frente a la importancia de que la economía piense más en la humanidad y haga la vida más fácil. Esto en medio de un contexto individualista y mercantil. La realidad que conocemos frente al capitalismo es que siempre los que se apropian del Estado están interesados en desconocer los derechos de los trabajadores y crean una economía desigual, sin oportunidades para los menos favorecidos. Los ricos están acumulando inversión en bienes y muchos de los inversionistas no reinvierten en la producción nacional. Pero sí nos estamos planteando que los trabajadores reciban en realidad un salario justo por su trabajo. Y eso tiene que ver también con la distribución de las utilidades de las empresas. O sea, las utilidades de las empresas no deben ir todas para los patronos. Deben, digamos, ser objeto de una distribución más equitativa. Sin duda la economía en el país es muy dependiente. No contamos con un desarrollo importante en tecnología y no podemos competir con países que cuentan con más desarrollo tecnológico. Para ayudar a que la economía sea más humana, la educación juega un papel importante para que se plantee con el estudiante una lectura y análisis de la realidad para que el docente forme sujetos con conciencia crítica. El maestro tiene que ser un investigador social, el maestro tiene que conocer la sociedad en la cual está inscrito y el maestro tiene que tomar el saber de su campo de acción, matemáticas, física, historia, filosofía, el que sea, el saber tomarlo como punto de referencia, como código de lectura de esa realidad para poder plantearse con los estudiantes la lectura y el análisis de esa realidad. Al final, la economía no debe ser un referente de destrucción. Debe ser un modelo económico humano que genere productividad laboral, equidad y que construya un mejor país. Y en Encuentro destacamos la labor de la institución educativa CDD Nuevo Horizonte, ubicada al norte de Bogotá, con su proyecto educativo orientado al cuidado y a la protección del medio ambiente que ha venido impactando a la comunidad en general. En el Colegio Nuevo Horizonte CDT Torca, al norte de Bogotá, se destaca un método de aprendizaje llamado Desarrollo Humano Sostenible para la Paz, desde un nuevo horizonte. Este proyecto ha comprometido no solo a docentes y estudiantes, también a los padres de familia que han trabajado en actividades de la granja y de reciclaje. Cuenta con 3 ejes. El primero es producción limpia a través de la agricultura orgánica, desarrollo paisajístico, tecnologías limpias para alcanzar la seguridad alimentaria. También contamos con otro eje que es el senderismo, en donde nuestros estudiantes pueden estar haciendo investigación de flora, fauna, microclimas aquí en los cerros orientales, participando en la educación ambiental. También poseemos otra línea que es manejo de residuos, en donde a través del cuidado del ambiente ellos van aprendiendo a reciclar, reutilizar y también a manejar los residuos en la fuente. Los estudiantes aprenden a reciclar, a aprovechar mejor los residuos sólidos y orgánicos, a preocuparse por temas como la seguridad alimentaria. El colegio me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es el único que tiene un lugar donde podemos subir, sentarnos, a leer, a hacer trabajos, a hacer lo que queramos, ¿sí? No es como en los otros colegios que es lleno de ladrillos, no. Una cualidad también que tiene el colegio es el reciclaje. Desde los grados más inferiores hasta los más altos se viene trabajando el reciclaje. Con el reciclaje ha utilizado ejercicios muy didácticos, como la implementación de ladrillos ecológicos. El año pasado entré a trabajar más que todo en la granja. Ya después, mi directora de curso me dio la oportunidad de empezar como a meterme más en el tema del senderismo. La verdad, pues me agradó mucho porque podemos compartir nuestros conocimientos con gente que no es de acá, pues compartir experiencias.
El proyecto se implementa desde el grado primero y va hasta el grado 11, en donde con más de 400 alumnos comparten temas de investigación con la fauna y flora, dejando una huella encaminada a respetar y preservar su medio ambiente. El primer vicepresidente de FECODE, el profesor Luis Eduardo Varela, a esta hora le habla a los maestros que nos sintonizan. Lamentamos desde FECODE, desde nuestras clases trabajadoras, de todos aquellos sectores sociales y alternativos, la decisión que ha tomado la rama de justicia en Brasil a declarar la cárcel para el candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva. Esperemos que el tiempo nos dé la razón y que se reivindique los derechos fundamentales de este gran trabajador en Latinoamérica. En segundo lugar, hacerle un llamado a nuestros maestros a que votemos a conciencia el próximo 27 de mayo, que conozcamos de fondo las propuestas que están presentando los candidatos presidenciales. Propuestas que tienen que ver con el futuro del Sistema General de Participaciones Territoriales, lo que tiene que ver con el acceso universal a la educación, la canasta educativa, la jornada única, la infraestructura de nuestros colegios y las relaciones técnicas, al igual que el estatuto único de la profesión docente, entre otros temas que hacen parte del quehacer y de las necesidades urgentes que tiene el magisterio por resolver. En tercer lugar, esta semana deberemos tomar una decisión después de dos importantes reuniones con el Gobierno Nacional. Una, el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde abordaremos el tema de por qué a la fecha nosotros somos los únicos trabajadores en el mundo que no tenemos seguridad y salud en el trabajo, que no tenemos un decreto que modifique el 2831 de 2005, que tenemos un pasivo prestacional y pensional muy alto de los docentes que fueron municipales o territoriales al año 2003, de cómo la fiduprevisora no viene reconociendo las pensiones a más tardar en 4 meses y las cesantías con base en la ley 1071 de 2006. El llamado es al magisterio al estado de alerta y a que nos preparemos próximamente a salir a la calle a exigir nuestros derechos. FECODE invita al magisterio a realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda a través de la siguiente página. Es de vital importancia para evitar sanciones y el plazo máximo es hasta el 12 de abril. Comenzó la negociación entre los profesores de planta de las universidades públicas y el Ministerio de Educación para hacerle una modificación al reglamento en el que se establecen los topes de los salarios, las bonificaciones y las categorías. El gobierno le apuesta hoy a modificar el decreto 1279, que es el régimen de salarios y prestaciones de los maestros de planta de las universidades. Son 12.000 educadores inscritos y este debería aplicar a los 30.000 entre ocasionales y catedráticos, pero las universidades, especialmente las privadas, han sacado regímenes inconstitucionales que no le aplican el reglamento. ¿Qué busca entonces el gobierno? Propone incrementar los puntos salariales o incrementar la diferencia entre categorías sustancialmente, o sea que pesaría el salario de enganche y los cambios de categoría. Por ahora es una propuesta a discutir, pero los docentes encuentran sensata la posibilidad de unificar y colocar pisos y techos para los incentivos y puntos por producción intelectual y publicaciones para que se especifiquen las categorías, que de pasar de una a otra sea realmente representativa y se distingan los niveles de los educadores. Asimismo, que se redefina el salario de enganche, que hoy está en 3 millones, que de acuerdo a la economía del país y a las necesidades de las instituciones y a la educación superior, se quedan muy por debajo. Nosotros estamos a la expectativa, todavía no nos han entregado ni una propuesta de política ni un borrador de decreto. Pero en ASPU estamos abiertos a que se mejoren las condiciones materiales porque es una necesidad del profesorado. El gobierno ha dicho que el descalabro en el decreto 1278 es el causante de la desfinanciación de la educación pública, lo que no corresponde a la realidad. Pero estos salarios importantes o exagerados, como dice el gobierno, tan solo representan el 6% de los 12.000 educadores. No hay que desconocer las capacidades, la formación y la pertenencia a redes internacionales de los educadores. Por el contrario,
Hay que incentivarlos a mejorar en su proceso de formación cada día más. Según el Observatorio de Universidades de Colombia, 14 ciudades de los 32 departamentos no tienen ni programas ni universidades acreditadas, lo que lleva que los estudiantes que quieran acceder a la educación superior pues tengan que emigrar a capitales donde sí hay, y con esto se incrementan los costos educativos y de manutención. Caquetá, Casanare, Guajira, Meta, Putumayo, Vaupés, Tolima y Vichada son algunas de las regiones que carecen de universidades acreditadas, lo que deja en desventaja para acceder a la educación superior y a la vez privilegia al ser pilopaga porque incentiva la migración. 33 regiones del país, en 14 no hay ningún programa en ninguna institución acreditada institucionalmente y en 8 solamente hay una institución. Entonces, ¿qué sucede? Estudiantes de todas estas regiones se van a quedar sin una institución a la cual ir. Y de la totalidad de programas activos no pasa el 15% de los que están acreditados. ¿Qué significa? Que el Estado está dejando de cumplir la función constitucional de garantizar el buscar soportes financieros que permitan el acceso a la educación superior a los estudiantes. Recordemos que a partir de este año, con la Ley 1752 del Plan de Desarrollo, el ICETEX está obligado a entregar créditos solamente a las universidades y programas acreditados, lo que excluye regiones y estudiantes donde se carece de este requisito. Estamos en la fase de enfrentar la situación de que los muchachos vayan a buscar crédito y el mismo Estado le diga no hay crédito, o simplemente tengan que ir a universidades con acreditación que según estudios del observatorio tienen en promedio un 15, un 20% de valor de matrícula superior a aquellas que no la tienen, entonces terminan pagando más o terminan movilizándose de sus regiones de origen, teniendo que asumir más costos. Estamos sacando capital intelectual, recurso humano muy valioso de las regiones para traerlo a las grandes ciudades y difícilmente va a volver a ellas. A este listado habría que añadir otros 8 departamentos en las que tan solo existe una institución acreditada, la Universidad Nacional. Amazonas, Arauca, Cauca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindío y San Andrés. Y son entonces las capitales como Bogotá con 20 instituciones, Antioquia con 10 y Valle del Cauca con 7 las que más opciones dan, lo que deja en desventaja a las ciudades de origen de los estudiantes, porque estos no regresan por trabajo o por recursos, se quedan y no vuelve su formación académica a favor de su contexto y región. Las cifras de desempleo en Colombia siguen aumentando, siendo de las más altas en el continente. En el mes de febrero llegamos al 10.8%. En febrero la tasa de desempleo se ubicó en 10,8%, un aumento del 0,3% frente al mismo mes del 2017. Este resultado presentado por el DANE muestra que el desempleo ha venido creciendo en los últimos meses debido a la desaceleración de la economía colombiana que se viene presentando desde el 2015. La economía del país incluso está creciendo por debajo de la tasa de crecimiento de la población. Estamos en una política económica de restricción del gasto, de restricción de la demanda interna, buscando un ajuste económico para tratar de equilibrar las cuentas del sector externo y eso pues se tiene que reflejar en el desempleo. Ahora, la calidad del empleo se ha deteriorado mucho más de lo que reflejan las cifras de desempleo, porque por ejemplo el subempleo es muy alto, es del orden del 30%, porque la informalidad, si la medimos por la parte de la población económicamente activa que no está afiliada a salud y pensión contributivo, es del orden del 70%. Colombia es un país que ha perdido su aparato productivo, perdió su desarrollo agroindustrial e industrial, sectores que son fuentes de empleo. Ahora se ha venido dedicando a la minería. Este resultado es una ratificación del fracaso del modelo económico. Sin embargo, pese a estas cifras, Colombia continúa buscando ingresar a la OCDE. Con la compañía de la CTC y la CGT y un respaldo sindical internacional absoluto. Respaldaron la posición de las centrales colombianas de que Colombia, el Comité de Empleo no debía darle paso. Pero finalmente llegaron a un acuerdo nuestros aliados y nuestros contradictores en términos de países, de los gobiernos, que además nos escucharon porque hicimos eventos supremamente importantes, resolvieron dar el concepto formal, que así se llama en unos técnicos de ellos, con lo que ellos llaman un fuerte paquete de condiciones que Colombia debe cumplir. En estos momentos falta el Comité de Comercio en donde se observa el poder de la OCDE, donde los comités terminan avalando el ingreso de Colombia con todas sus malas prácticas, en sectores vitales como el empleo y el derecho sindical.
No podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo, así pues que le cedemos la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. La ministra de Educación ha convocado al Comité Ejecutivo para el 12 de abril con el propósito de que discutamos los puntos que hemos expresado nosotros, que son aspectos fundamentales en el desarrollo de la decisión de la Junta Nacional de un paro de 48 horas. Quien toma la decisión por delegación de la Junta Nacional es el Comité Ejecutivo de FECODE. Aspiramos que en esta reunión con la ministra podamos abordar y resolver los temas, en primer lugar, de la salud, que sigue siendo caótica y va en contra de la vida de los maestros y de sus familias. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el pago de deudas, pero un hecho que está generando caos y dificultad en los maestros tiene que ver con la evaluación de carácter diagnóstico formativo, que el gobierno pretende congelarlo en la medida que los efectos fiscales van hasta el 2020 o hasta el 2021. Por lo tanto, esta reunión es crucial con la señora ministra para poder realmente que se establezca un propósito de cumplimiento de los acuerdos pactados entre el gobierno y la federación luego del conflicto nacional que desarrollamos en el año 2017. Persistimos en el paro de 48 horas si el gobierno nacional no cumple. En segundo lugar, queremos plantearle a la sociedad colombiana que los militantes de la derecha y fundamentalmente el Centro Democrático está sindicando a FECODE de ser un frente de la FARC. Queremos decirle que nosotros somos amantes de la paz, de la democracia, de la vida, que estamos en contra de los asesinatos, de los genocidios, que nosotros hemos tenido más de 1.200 maestros asesinados, maestros exiliados, maestros que han sido desterrados de su terruño por la política equivocada del gobierno, de los gobiernos anteriores y desde luego de todos los gobiernos que tienen un corte fascista. Nosotros somos amantes de la paz, nos la vamos a jugar por la democracia, por la construcción de un nuevo tejido social. Y aquí no pueden venir los señores de la derecha hoy, porque tenemos una postura democrática, progresista, con unos candidatos diferentes, a sindicar a la federación como un frente de ningún grupo al margen de la ley, porque nosotros le jugamos al Estado Social de Derecho, porque nosotros le jugamos al respeto de los principios que están en la Constitución Nacional, pero también tenemos que decirle a la sociedad colombiana que los maestros de Colombia no solo nos la jugamos por la democracia en el escenario social, sino también en el aula de clase. Le enseñamos a los estudiantes libertad, democracia, reflexión. Finalmente queremos manifestarle a los maestros y maestras de Colombia que persisten los problemas en la salud. Hemos hablado con la presidenta de la Fiduprevisora y hemos creado definitivamente unos mecanismos que establezcan rápidamente unos controles que permitan la prestación del servicio médico asistencial a los maestros. A nosotros nos interesa la prestación del servicio médico asistencial y esa es una responsabilidad de la Fiduprevisora y desde luego de los contratistas con quienes ellos establecieron una relación para que nos presten el servicio, pero también la responsabilidad del fideicomitente que es el Ministerio de Educación. Compañeros maestros y maestras, alertas que si el gobierno nacional no toma la decisión de implementar el cumplimiento de los acuerdos, vamos a paro de 48 horas. Un feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana en Teleantioquia. También pueden ubicar este espacio en el canal de YouTube de FECODE. La invitación, la de siempre, para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.